Estamos en el distrito 10, estamos ahora en La Granja, 140.000 habitantes. Hablemos un poco de uno de los grandes problemas que revela el distrito. El distrito es uno de los emblemas en esta elección de la desigualdad. Desde Providencia a La Granja tenemos una diferencia enorme en el ingreso, en las condiciones de vida. Por ponerles un ejemplo, en La Granja estamos en una de las comunas con mayores niveles de hacinamiento en las viviendas de Chile. La Granja y San Joaquín en nuestro distrito representan gran parte de esa problemática. En cambio, en Providencia tenemos uno de los más bajos niveles de hacinamiento que existen en Chile. Pero, ¿cómo se resuelve eso? Más allá del diagnóstico, ¿cómo entramos a tener una política pública para el tema? Expliquemos brevemente primero qué es lo que tenemos hoy día. Hoy día lo que tenemos es un sistema de fomento de la vivienda, de subsidio a la vivienda, que está basado en financiar a las inmobiliarias. No está financiándolo a ustedes, no está financiando proyectos de las personas, está financiando un monto para que uno vaya y concurra al mercado a comprarle a las inmobiliarias los proyectos que ellos han ido desarrollando. Es decir, nos dan un apoyo, una ayuda, pero ese apoyo y esa ayuda lo único que hace es potenciar el mercado inmobiliario. ¿Cuáles son las soluciones que existen en muchas partes del mundo? Viviendas totalmente construidas por el Estado, algunas que se entregan a las personas, otras que se pasan por tiempos limitados. Por ejemplo, para pensionados, qué sé yo, se les entrega una vivienda por una cantidad de tiempo renovable. Si la persona después se quiere cambiar, se cambia a otro barrio, a otra vivienda que no es optativa por completo, tendrá que ver las alternativas que se le entregan, pero esas viviendas efectivamente se pueden utilizar. Y en algunos casos con propiedad, efectivamente, lugares donde se entrega una vivienda que incluso yo puedo después vender. La entrega el Estado, pero después yo puedo incluso venderla. ¿Por qué en Chile no se hace eso? Bueno, porque lo que se intenta es potenciar un mercado, el mercado inmobiliario. Un mercado que de hecho en Chile, vamos a seguir hablando de este tema después también, en muchas otras comunas el problema tiene otro cariz, otras formas, pero finalmente es lo mismo. Nos revela este problema el hecho de que siempre estamos estimulando al empresariado mucho más que a los ciudadanos. Un detalle más respecto al tema de vivienda, un detalle no menor en el caso de La Granja. ¿Qué pasa cuando hay organizaciones comunitarias, organizaciones que han trabajado en construir sus propias viviendas, en hacer autoconstrucción, autogestión colectiva, comunitaria? ¿Qué es lo que pasa con eso? En Chile eso se sanciona, se castiga, se considera que es completamente inapropiado, que redundan de tomas ilegales y que por tanto no se puede seguir con esas tomas. Y que además no hay cómo apoyarlo, esos proyectos de ninguna manera. Pues bien, eso es falso. ¿Qué pasa si a esos mismos proyectos donde hay personas que se organizaron y trabajaron en conjunto y siguen trabajando en conjunto, le damos profesionalización? Ponemos arquitectos, financiamos condiciones para la compra de buen material y generamos viviendas de buena calidad. ¿Por qué no se puede hacer eso? Ese es el gran tema. ¿Por qué nos negamos a ver una realidad que existe? Sabemos que en Chile existe esa problemática, sabemos que hay una solución que toma la misma ciudadanía, pero en vez de ir a ayudar a que esa misma solución se haga bien, con aporte de dinero público, resulta que consideramos que la autogestión es prácticamente un elemento criminal, pero al mismo tiempo construimos viviendas donde le decimos, y aquí le dejamos unos metros cuadrados para que usted autoconstruya. Y eso ha resultado un gran fracaso en todo Chile, demostrándose porque finalmente muchas veces esa construcción posterior, en esa imaginación que tienen de repente la gente que hace políticas públicas sin conocer mucho de la realidad, se imaginan como que, no, pero es que estas personas saben construir, tienen quien les construya. La mayor parte de los hogares más pobres de Chile son hogares con solamente, por ejemplo, con una jefa de hogar, con la mujer. Y es improbable, no es imposible, pero es improbable que haya trabajado en la construcción o que conozca algo del rubro. No es que se va a poder construir fácilmente una extensión del hogar, pero en una colectiva, en una comunidad, en cambio, se suman los beneficios, las ventajas, las posibilidades. Eso es lo que tenemos que potenciar. La labor estatal y la labor social, y todo con recursos que efectivamente sean públicos orientados a eso y no a las inmobiliarias. Hablemos un poquitito de salud, ¿les parece? Les quiero leer un listado de tipos de establecimientos de salud que son los que se clasifican, los tipos de establecimientos para cualquier comuna en Chile. Se los voy a leer. Tenemos
centros de diagnóstico y terapia, centros de diálisis, centro de referencia de salud, centro de salud, clínicas, consultorio general rural, consultorio general urbano, establecimiento de alta complejidad, establecimiento de baja complejidad, establecimiento mediana complejidad, hospital no perteneciente al Servicio Nacional de Salud. Son todos ese tipo de establecimientos los que existen. También hay laboratorios, obviamente, oficinas sanitarias, posta de salud, puesto de atención médica especializada, vacunatorio. Entonces, por ejemplo, la comuna de Providencia, para poner un ejemplo, aquí estamos en La Granja, pero para tener la referencia, la comuna, sumado a todo el tipo de establecimientos, ¿ya?, que pueden existir, tiene 60 establecimientos. Con una oferta que va desde clínicas privadas, consultorios, hospitales, en fin. Aquí en La Granja, 60, Providencia, aquí en La Granja, 4. Solo consultorios generales urbanos, nada más. La infraestructura de salud es vital, la infraestructura de salud es decisiva. Y el modelo de salud que uno tiene para penetrar las distintas comunas de Chile, para entender efectivamente las condiciones mínimas de igualdad. ¿Cómo vamos a hablar de igualdad solamente en los recursos económicos? Hablemos de igualdad en todas las formas, en la posibilidad de acceso a bienes y servicios. Entonces, pensemos un poco la solución al tema de salud. Primero, esto es una vergüenza. Es una vergüenza donde aquí hay que pedirle, exigirle también a quienes han gobernado localmente. También es la presión de los municipios. Aquí los alcaldes les encanta ser muy amables con los gobiernos, tener una relación fantástica, porque eso supuestamente les va a permitir tener más beneficios para la comuna. Mienten, le están mintiendo a usted. No lo hacen por eso, lo hacen porque básicamente a ellos lo que les interesa es otra cosa. Les interesa el vínculo político que eso implica, les interesan las oportunidades que eso implica para ellos, para la posibilidad después de ser candidato a otra cosa. Entonces, centrémonos en lo importante. Cómo tener un sistema de salud público que funcione. Nuestras propuestas son al respecto bien claras. Hablamos de un sistema de médicos por plan cuadrante. ¿Por qué en Chile tenemos un plan cuadrante para seguridad con carabineros y no tenemos un plan cuadrante donde uno pueda llamar al médico de su zona y efectivamente tener una atención donde no necesitamos ir a un establecimiento, donde primero se nos descartan los elementos potenciales de mayor riesgo y entonces se ve la medicación necesaria, o si es necesario, se deriva al lugar correcto de inmediato? ¿Por qué no podemos tener eso? Eso no supone una construcción, pero además hay que ir avanzando en laboratorios, en los distintos lugares. Necesitamos una infraestructura de salud básica distribuida, no solamente hospitales. Estamos en eso con una necesidad que existe en Chile de tener hospitales, pero también se empieza a producir una sensación de que la única solución son hospitales. Eso no es verdad. Cualquier persona con las cuales usted, yo podemos hablar, expertos en salud, nos van a decir rápidamente que el tema de los hospitales no es la solución única y exclusiva. Se requieren en muchos lugares, pero se requieren centros de salud, efectivamente, de salud primaria, fuertemente. Entonces, aquí lo que nos falla es la salud primaria, la salud más básica, las políticas de salud que cambiaron la historia de Chile. Una gran política de salud, escuchen bien, Salvador Allende con Cruz Coque, en los años 40, Salvador Allende con Cruz Coque, me refiero a la izquierda, aquí Allende mejor, y Cruz Coque, la derecha, llegaron a un acuerdo, de ahí nacen gran parte de las reformas de salud que van a redundar en un cambio radical en la esperanza de vida de los chilenos, que van a radicar en un cambio radical en la mortalidad infantil, reduciéndola. Son políticas que son, hasta el día de hoy, muy relevantes. El último libro del Premio Nobel de Economía, respecto a experto en salud, hace 2 años, tipo explica cómo Chile es uno de los grandes referentes al respecto. ¿Por qué esa reforma? Bueno, ese es un acuerdo político hecho con sustancia, yendo a un tema, no acuerdos políticos para la clase política. Eso es lo que hay que trabajar y en eso no nos tenemos que perder. Necesitamos salud primaria y en el ámbito de la especialización necesitamos también un mucho mayor desarrollo y sacar a la salud del mercado. Hoy día, se los voy a contar muy en simple, hoy día ustedes
los médicos dejaron sus consultas particulares, están todos metidos en las clínicas, en Integra Médica, en toda clase de establecimientos masivos. Y entonces hoy día el control sobre esos médicos y sobre nosotros es total. Y va a ser cada vez mayor. Entonces uno va a llamar, y lo que le pasa ahora a uno que pide una hora y queda por confirmar, porque depende de una serie de movidas para ver si te van a realmente dar la hora y o te van a dar. Y además no puedes elegir el médico, porque te dicen, no, ese médico no tiene hora, porque le bajamos la cantidad de horas y pusimos un médico más barato en ese lugar. Estamos dependiendo del mercado para todo. Nosotros estamos en un sistema de salud público de verdad. Para eso es lo que estamos luchando, y para eso en el Congreso es mucho lo que se puede hacer, lo que se puede fiscalizar. Se han gastado 3.000 millones de dólares, más de 3.000 millones, casi 4.000 millones de dólares en los últimos años en camas en clínicas privadas. Suena fantástico cuando uno es el enfermo y lo mandan a una cama fantástica, bonita, pero ¿cuánta gente se dejó atender porque ahí lo que pagamos no fue salud, fue hotelería, fue la cama, la tele, fue ese tipo de elementos? Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar radicalmente la forma de concebir la salud, y para eso aquí en La Granja, por ejemplo, se requiere una revolución, y llamamos a los alcaldes, llamamos a las autoridades que han existido aquí en explicaciones y al alcalde actual a que efectivamente diga, bueno, qué es lo que está haciendo para que esta realidad cambie. Estamos en la comuna de San Joaquín, 104.000 habitantes, estamos en otra comuna de nuestro distrito, el distrito 10. También habíamos dicho en el caso de La Granja que tenía solamente 4 tipos de establecimientos cuatro establecimientos de salud de solo un tipo. En el caso de San Joaquín tenemos también 4. O sea, nuevamente la comparación que hacíamos con Providencia, con 60 establecimientos de salud, habla de la infraestructura para las distintas situaciones. Ahora mismo me decían, oye, se nos quedó el bloqueador. Sí, pues no vamos. La probabilidad de encontrar una farmacia en 2 o 3 cuadras a la redonda es ostensiblemente más baja en la comuna de San Joaquín, en la comuna de La Granja, incluso en la comuna de Macul, que obviamente en la comuna de Santiago, o en Providencia, o en Ñuñoa. Eso habla también de las condiciones de infraestructura de las que hablamos. Pero queremos hablar de un punto que ya lo vimos en La Granja. Salimos de La Granja con una persona que nos hablaba de una denuncia respecto a un centro de adulto mayor, un lugar, una casa de reposo, donde habían llevado a valor de casi 700.000 pesos al mes a su madre, y la habían tenido que retirar por una serie de situaciones de maltrato, en fin. Vamos a hacernos cargo, por supuesto, de averiguar más sobre esa situación y sobre ese lugar en específico, pero más allá de la denuncia está el tema de la vejez. Les quiero contar un dato. Hablábamos de 104.000 habitantes. Una pregunta muy simple: ¿cuántas pensiones básicas, 100.000 pesos básicas, cuántas pensiones básicas solidarias de vejez hay acá en San Joaquín? Hablamos de una de las más altas del distrito, y proporcionalmente, de modo indudable, estamos hablando de 32.000 pensiones básicas solidarias. Altísimo, lo que nos habla de la cantidad de población de la tercera edad y lo que nos habla también de la precariedad de esa población. En ese contexto es que va a ser fundamental, es fundamental que podamos entonces abordar la problemática de las pensiones, de las situaciones de salud de nuestros abuelos y de las condiciones en las cuales entonces enfrentamos la problemática del futuro, una problemática obvia. Ha aumentado la esperanza de vida y nos vamos a encontrar cada vez con más personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas, con una serie de situaciones que hoy día no estamos cumpliendo los estándares mínimos para poder realmente resolver esas problemáticas. San Joaquín es uno de los lugares donde vemos hoy día menos densidad de organizaciones comunitarias si uno lo compara con la cantidad, no con la calidad, porque efectivamente aquí tenemos organizaciones de hace muchísimo tiempo que existen dentro del distrito. Esa estadística es engañosa porque efectivamente, como les decía, una cosa es la cantidad de organizaciones que formalmente aparecen y otra cosa es la calidad de la capacidad orgánica, pero simplemente quiero hacer una referencia al pasado. Ese pasado yo lo conocí más bien de niño, con una relación con la gente de San Joaquín,
en todo el sector. Yo era de La Cisterna, no queda tan cerca, pero había una vinculación histórica hacia la zona sur. Bueno, en esa época recuerdo bien que la solidez de la organización comunitaria en todos estos territorios era muy importante. Esa calidad de organización comunitaria es fundamental. Hoy día, de hecho, la mayor cantidad de organizaciones que funcionan en San Joaquín tienen que ver con el tema que habíamos hablado antes, que es el tema del adulto mayor, la vejez. Y hoy día lo que hace falta entonces es densificar esa organización social. Es un punto bien relevante. Existió en los 80, fue desarticulado en los 80 naturalmente, se esforzó en desarticular por parte de la dictadura, no lo lograron. Se desarticuló después en los 90 y se desarticuló a través de reformas urbanas, de la penetración del mercado, se desarticuló a partir de políticas públicas específicas, se desarticuló y hoy día tenemos entonces que la articulación social que existe, en comunas como San Joaquín es una organización social que se ve disminuida y que la que va creciendo, y esto es muy importante señalarlo, la que va creciendo es aquella que muchas veces tiene que ver con la organización para cometer delitos, la configuración de especies de mafias, de control territorial, de contratación de jóvenes para ese tipo de tareas por parte de los narcos, fundamentalmente. Ese estigma que pesa hoy día sobre muchas comunas, hoy día pesa más por el Bosque, por la situación que ha ocurrido con su alcalde, pero también pesa, por ejemplo, por La Legua, donde vamos a ir en unos minutos. Ese estigma es un elemento fundamental que hay que revertir. Y no solo el estigma, hay que revertir el fenómeno. Y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Bien, estamos a metros del acceso a La Legua. No estamos dentro de La Legua propiamente tal, básicamente porque no nos dejaron los carabineros. Caminemos un poco, van a ver ahí también, están teniendo a varios vehículos para hacer control, no solo control en términos del permiso para conducir, sino que también control desde el punto de vista de las identidades de todos los acompañantes. Y bueno, la razón es obvia, desde hace un par de semanas, desde las balaceras existentes, los controles han aumentado. Ayer mismo nos contaban que ocurrió de nuevo y por tanto queremos entonces referirnos a la temática. Queríamos hacerlo desde dentro, pero no nos han permitido, nos dicen que no pueden permitirnos el ingreso en este instante. Han pasado varios vehículos policiales de mayor envergadura, así que nos vamos a referir brevemente al tema de La Legua. Y aquí tenemos que hacer también una referencia a un competidor de nuestra elección, el exalcalde Ramón Farías. El exalcalde Ramón Farías, un destacado actor, el señor Ramón Farías, en un debate que estuvimos hace poco, lo pueden ver en la Tercera Televisión, hacía referencia al plan que se diseñó por Felipe Arboe y donde él estaba de alcalde a principios de la década anterior, a principios de los años 2000. Bueno, seamos bien precisos, le decimos al señor Ramón Farías, eso ya ocurrió hace casi 15 años. Hubo relanzamientos de ese programa, hubo algunas modificaciones que se lograron. Lo que tiene que reconocer, y tiene que reconocerlo de un modo flagrante, es que se fracasó. ¿Se hicieron cosas bien? Puede ser. No somos quienes para discutirlo. No todo lo que fracasa está mal hecho. Pero se fracasó. Y tiene que explicar por qué fracasó aquello. Miremos los casos exitosos a nivel internacional, donde los barrios son intervenidos primero a tiempo. Esto ya es a destiempo, vamos a tener que intervenirlo a destiempo, pero bueno, primero a tiempo, es decir, cuando los elementos de degradación, la toma de control del barrio por ciertos actores ilegales, todo eso se está empezando a producir, tú intervienes. Intervienes no policialmente o no solamente policialmente, intervienes con planificación urbana, intervienes con recursos de inversión pública, con la construcción de plazas, de parques, de infraestructura pública, de consultorios, de farmacias, ojalá públicas, porque efectivamente los privados no se van a poner en esos lugares. En fin, empiezas a construir una red de servicios y de infraestructura que permita que efectivamente el barrio vuelva a tener normalidad, que las personas que recorran la calle son las personas del barrio que viven una vida normal.
Eso es lo primero que se hace en todas partes del mundo, en todas las partes donde funciona. Se hace lo que se llamó en Colombia, con un plan muy exitoso en Medellín, lo que se llamó acupuntura urbana, es decir, intervención en lugares emblemáticos de cada lugar, tratando de potenciar el desarrollo de esos lugares, mejorando incluso la plusvalía de las propiedades, mejorando las condiciones de vida, mejorando la calidad de la vida de cada lugar. Eso se interviene a través de políticas públicas. Eso es lo que estamos tratando de lograr hoy día aquí en La Legua. Estamos promoviendo la idea de salir de la lógica de Arboe, salir de la lógica del señor Ramón Farías, que fue un desastre, y entrar a una lógica completamente diferente, que es la lógica de la transformación de los barrios. Los barrios son los que van a producir la textura, la calidad, para que efectivamente podamos tener una ciudad más segura. Y sacar a los narcos no significa solamente intervenir en los barrios. Ojo con esto, el lavado de dinero, servicio de impuestos internos. Los señores de servicio de impuestos internos, cada vez que ven que alguien está pagando de más por algo, no hacen nada. Cuando alguien paga de más, normalmente está buscando lavar dinero. Y eso en Chile hoy día no está siendo perseguido para nada, aunque la ley lo permite, pero el Servicio de Impuestos Internos nunca acusa, y lo ha dicho incluso en las comisiones de la Cámara, no, es que para nosotros eso es bueno porque llega más recaudación, hay un afán recaudatorio, eso es lavado de dinero, es bien grave, es bien serio, nosotros tenemos que evitar eso porque esa es la cara ultra empresarial del mundo narco, el momento en donde limpian la plata y la transforman en grandes cantidades de dinero que pueden invertir entonces de modo legal. Tenemos que terminar con aquello, tenemos que terminar con toda la red y con la vinculación entre los narcos y la política, ni hablar. Eso es gravísimo, ya se denunció en los 90, fue un gran escándalo y inmediatamente se clausuró al denunciante toda posibilidad de seguir hablando de la temática. Hoy día lo estamos viviendo, lo estamos viendo y seamos bien claros, esto no puede seguir así, aquí se requiere una cirugía mayor en este tipo de temas y se requiere entonces más investigación, más servicios de inteligencia, más capacidad. Ojo, el llamado que hacemos es un llamado a aumentar la calidad de nuestra seguridad y no solamente la cantidad. No se trata de poner más carabineros. En algunos casos sí se trata, porque hay lugares, hay mucha diferencia de cobertura de carabineros en una comuna o en otra, pero ojo, no se trata de la cantidad de carabineros. Aquí ha aumentado la cantidad de carabineros sistemáticamente en los últimos 15 años y no han disminuido los delitos. Entonces no se trata de eso, se trata efectivamente que la seguridad se construye con otro tipo de condiciones, con una mejor calidad de vida, con una mayor expectativa de vida en los barrios, expectativas de futuro en los jóvenes. Eso es lo que tenemos que potenciar y es ahí donde hay que poner el énfasis. Y un pequeño detalle más, dato internacional. El mayor promotor de la delincuencia siempre es la desigualdad. Terminemos con la desigualdad e iremos reduciendo entonces la delincuencia. Pero no nos olvidemos, esto no es solo delincuencia, aquí hay control narco y el control narco es algo que debemos intervenir ahora, ya. ...124.000 personas habitan la comuna de Macul, donde estamos en este instante, avenida Macul, allí. La comuna de Macul recibe su nombre de una historia interesante, tiene que ver con las migraciones, pero de hace muchísimo tiempo. Macul es el nombre de una comunidad ecuatoriana, bueno, no existía Ecuador tampoco, de la zona de Ecuador, de lo que hoy día es la zona de Ecuador, una comunidad de pueblos originarios que son desplazados por los incas, son desplazados hacia esta zona, harto, ¿eh? Hablemos de que los incas tenían esta cosa del desplazamiento permanente como forma de control político, entonces desplazaban poblaciones, pero desplazaban varios miles de kilómetros, entonces llegaron acá, entonces se empieza a llamar Macul a esta zona, que era un elemento, uno de las comarcas, uno de los distritos internos de un distrito mucho más grande, que en ese tiempo se llamaba Ñuñohue, que ya lo hablaremos de él porque tiene que ver con Ñuñoa, con el nombre de Ñuñoa. Ñuñohue, entonces, uno de los cuales se llamaba Macul. Bueno, esta referencia histórica simplemente para contarles entonces que esta es una comuna con una altísima tradición ya desde entonces, relacionada entonces con el asentamiento, una zona muy bien conectada, una zona que tiene, bueno, hoy día lo hemos perdido, pero aquí estamos en un parque donde crece frondosamente el césped y es porque aquí además la tierra es de muy buena calidad, zona que fue agrícola fuertemente, intensamente, y ese es uno de los rasgos que destacan. Hoy día las condiciones de infraestructura que tenemos aquí en Macul no son las que debieran estar.
han mejorado, pero no son las que debieran estar, tenemos que avanzar en ese sentido. Pero es una comuna que tiene una ubicación estratégica muy interesante y por lo mismo, durante mucho tiempo, debemos contarle, y muchos de ustedes lo saben, que hubo un fuerte desarrollo de pequeñas y medianas industrias, un fuerte desarrollo industrial en esta zona. Muchas veces nos tocaba, en distintos momentos de nuestras vidas, venir a Macul, a alguna fábrica, a algún lugar donde se hacían importaciones importantes de lugares no tan obvios como hoy día se hacen las importaciones, especializados. Eso se ha ido debilitando y deteriorando, que tiene que ver con la pérdida del desarrollo industrial de Chile. Entonces queremos hablar un poquitito de la microempresa, la pequeña empresa, que todos sabemos que es lo que mueve el empleo en Chile. El país se mueve fundamentalmente con la minería, con la acumulación de capital que eso genera, pero el empleo, ¿dónde está? Piensen ustedes que la minería produce como el 14% del PIB del país, pero solo el 1% del empleo. El empleo está fundamentalmente en la microempresa y en la pequeña empresa y obviamente en la mediana empresa. No así en la gran empresa, que si bien tiene muchos empleados cada gran empresa, son muy pocas las grandes empresas, no tiene mucho sentido. Entonces, hablemos un poco de la microempresa. ¿Cuáles son los principales problemas de la microempresa hoy día? Bueno, les pagan tarde, todos trabajan para grandes empresarios que tienen ventajas de poder sobre ellos enormes, pero hay un punto que se toca poco. Bueno, el tema de las fechas de pago se ha avanzado un poquitito, tampoco nos engañemos tanto, pero hay un punto que no se toca: las necesidades crediticias. Gran parte de las mismas pequeñas empresas tienen que entrar en dinámicas de factoring de la factura y toda clase de elementos, porque básicamente tienen problemas de flujo, y esos problemas de flujo tienen que ver con financiamiento, con estos pagos retrasados, en fin, y por tanto tienen poca capacidad de inversión. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hoy día dependen entonces de los bancos y dependen de esa capacidad crediticia que entregan los bancos. Los bancos son muy exigentes con la pequeña empresa, con la mediana empresa, y les cobran además tasas muy altas si la comparan con las grandes empresas. Y el nivel de riesgo, y vean los datos, los invitamos también a las autoridades, porque parece que no se enteraran de esto, el nivel de riesgo es idéntico. Es idéntico, se paga igual de bien la deuda en Chile de las pequeñas, de las microempresas, de las pequeñas empresas, de las medianas empresas, que de las grandes empresas. ¿Por qué entonces, si el riesgo es igual, se les va a cobrar más? Bueno, se les cobra más. Se les cobra más porque son más pequeños. Y entonces tenemos hoy día una oportunidad. Hemos dicho, habíamos hablado antes, y esto es una propuesta que hicimos cuando estuvimos en la presidencial. Habíamos hablado antes, cuando estábamos en San Joaquín, respecto al tema de AFP. Pero hoy día, si nosotros pasáramos un sistema de reparto solidario, quedaría este dinero de las AFP, 180.000 millones de dólares, que son nuestros, de cada uno de los cotizantes, un ahorro. Nosotros no queremos tocar eso es de las personas. Al contrario, queremos que ese dinero sea un derecho para las personas, no como hoy día una carga, porque está posado allí para la administración de otros, de las AFP. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros decimos, oye, ¿por qué no se le puede pedir crédito a ese monto, que era una institucionalidad financiera, para pedirle créditos a ese monto que nosotros mismos tenemos? Prestarnos nosotros mismos esa plata y que la rentabilidad que nos demos, los intereses, que son mucho más altos, sin duda, que nuestra rentabilidad actual, queden en nosotros mismos. Nos prestamos el dinero a nosotros mismos. Hemos calculado la cantidad de deuda total del sistema desde la mediana empresa hasta la mini empresa. Estamos hablando de alrededor del 20% de todo el fondo de pensiones. Un monto importante, pero es el 20%. O sea, podemos perfectamente reemplazar todos los créditos bancarios por este tipo de crédito más blando, menos exigente para las empresas, y que además las rentas nos quedan a nosotros, no a los bancos. Así que hay que potenciar de verdad, pero de verdad, la microempresa. Esto es un discurso que la derecha se tomó con mucha astucia y con mucha maldad, porque realmente no les importa nada. No les importa nada, solo defienden a la gran empresa. Han formado instituciones como la Sociedad de Emprendedores de Chile, la SECH, que dice defender a los microempresarios, a los pequeños empresarios, y en realidad lo que hace es defender la agenda de los grandes empresarios. Lo hemos visto sistemáticamente en la reforma tributaria, lo vimos sistemáticamente incluso en el paro de los camioneros, donde ellos se subieron al paro de los camioneros absurdamente. Lo hemos visto en toda clase de exigencias. Así que queremos defender efectivamente
a la microempresa, y eso es un desafío muy importante en una comuna como esta, donde podría volver a florecer un polo industrial, un polo de desarrollo, con pequeñas empresas, no con grandes, gigantescos proyectos que puedan ser sustentables. Los tratados de libre comercio, agreguemos, los tratados de libre comercio también generan parte del problema, porque los tratados de libre comercio hacen que llegue aquí un juguetito de China en 500, 600, 1000, 1200 pesos, una cifra muy exigua, y contaminó un barco enorme, gigante, contaminó todo el trayecto, dio empleo en China, no acá, en fin, para un juguete que acá se podría hacer tal vez un poco más caro, mejor si un poco más caro porque significa que se le paga mejor a los trabajadores, un monto de 1000, se podría hacer por 1500, 2000 pesos, el mismo juguetito que claro, sale la mitad al otro lado. Pero ser competitivo significa explotar más a los trabajadores, eso es lo que vamos a estar diciendo. Los tratados de libre comercio han mermado también zonas industriales como la zona de Macul. Hoy día estamos viendo la llegada de elementos inmobiliarios, en fin, que son los que están devastando también la comuna. ¡Oh! ¿Qué hay aquí? Un competidor. Y miren, aquí estamos, para que no... Estamos en Juan Pinto Durán. Estamos en Juan Pinto Durán. Quiero contarles algo. Estamos aquí en Juan Pinto Durán. Aquí golpean los balones de nuestros seleccionados. Qué tiempo aquello cuando estaba Bielsa, ¿eh? Pero bueno, lo sacaron. Lo sacaron bien oscuramente, pero bueno, lo sacaron. A propósito de quiénes lo sacaron. Cuando sacaron a Bielsa, puedo contar brevemente, cuando sacaron a Bielsa, fue una movida bien importante del mundo del grupo de Nasur, de ese orden. Y no sabían a quién poner, porque no podían poner a Nasur. Entonces empezaron a ver, pusieron a Segovia, que se tuvo que ir por temas judiciales del país. Y después pusieron a Sergio Jadue. Sergio Jadue, que ya el innombrable casi. Bueno, Sergio Jadue tenía una productora que contrataba muy importante para su servicio. Trabajó con él, don Jorge Alessandri, trabajaba para don Sergio Jadue. Entonces el otro día nosotros le dijimos en un debate, le dijimos: usted que ha trabajado con Piñera y con Jadue, oigan, tiene una experiencia importante, valiosa en la vida, que es saber cómo se mueven estos tipos que están en tantas irregularidades. ¿Por qué no nos ayuda, si llega a ser congresista, a hacer un gran proyecto de ley para terminar con las irregularidades públicas y privadas? Porque es importante eso. Y se puso muy incómodo, pero no respondió y no dio ninguna solución muy significativa, pero le hemos pedido que haga el ejercicio. Pero es importante ese punto, porque tenemos que efectivamente ser capaces de saber las trayectorias de todos nuestros candidatos, saber qué es lo que han estado haciendo, para efectivamente tener claro qué es lo que pasa. Una última referencia: aquí están pasando dos buses del Transantiago. Estábamos en San Joaquín recién y habían también buses que pasaban por calles muy pequeñas. Tiene que ver con planificación. Queremos insistir mucho, vamos a seguir insistiendo en este punto. Planificación en la ciudad, planificación en el distrito. Planificación no puede ser... Nosotros queremos una reforma en transporte completa, un sistema estatal, estamos gastando plata en privados, financiando los privados, con altísimos niveles de evasión porque la gente no quiere subirse a este sistema. Y entonces el Estado tiene que ir financiando pasajero mínimo, es decir, la gente que no se sube, estamos pagando por lo que no se usa, ¿verdad? Y además estamos pagando por un servicio que está efectivamente de muy mala calidad, que no se han renovado la flota, están oxidados los buses, están de mala calidad, evidentemente se están usando tecnologías que no fueron las adecuadas y no se hizo nunca la infraestructura que se tenía que hacer para mejorar las condiciones de traslado, las vías segregadas, exclusivas, en fin. Todo eso es lo que tenemos que cambiar en Chile. Para la planificación nosotros hemos dicho, queremos autoridades regionales con poder real, con presupuesto real. Los municipios en Chile reciben más o menos el 10% del presupuesto de la nación, queremos más del 20%, el 25% del presupuesto de la nación a los municipios. Queremos más recursos para los gobiernos regionales y queremos que en todas las conurbaciones grandes, Concepción, con Talcahuano y alrededores,
en la región, en la ciudad de Santiago como ciudad, y no solo como región, sino que como el conjunto, el set de comunas del Gran Santiago, en Valparaíso con Viña, en Coquimbo con Serena. Queremos que hayan efectivamente autoridades del tipo alcaldes mayores para que efectivamente planifiquen los territorios adecuadamente con los problemas propios de las grandes urbes. Eso es una exigencia que todos sabemos que existe. ¿Y saben por qué no se ha hecho? No se ha hecho porque astutamente los legisladores dicen, bueno, pero es que mira, ya los ministros son competencias si uno quiere ser presidenciable. Entonces, si ahora metemos a alcaldes mayores, de repente vamos a tener más competencia porque los alcaldes de Concepción y de Alcahuano, los alcaldes de Valparaíso y Viña, los grandes alcaldes de Santiago, de La Serena, Coquimbo, podrían, si hacen una buena gestión, destacar y ser potenciales presidenciables. Esa mezquindad no sirve de nada, queremos tener ciudades planificadas, eso es un desafío, una exigencia y lo estamos promoviendo entonces en nuestro programa también. Estamos en Ñuñoa, 220.000 habitantes en la comuna. Vamos a hablar de dos temas en esta comuna. Vamos a hablar de educación como un caso, como un ejemplo, y vamos a hablar también de las inmobiliarias, que son también todo un tema. Quiero dar algunos datos respecto al tipo de establecimiento educacional en la comuna de Ñuñoa, el tipo de prestaciones. Vamos a ver, en Ñuñoa tenemos 18 establecimientos educacionales municipales, 35 particulares subvencionados y 28 privados. Una comuna donde hay establecimientos de todo tipo, evidentemente, pero les quiero contar algo que hemos conversado con varias personas de Ñuñoa, una experiencia que también me tocó vivir. Hay buenos establecimientos educacionales para lo que son los estándares de país, los puntajes SIMS, en fin, municipales en Ñuñoa. Se ha logrado tener un buen registro de puntajes al respecto. Y por tanto hay una búsqueda importante de esas matrículas. Esto le pasó a varios vecinos, pero les voy a contar mi caso. Como el año pasado solicito hablar con la gente de la Corporación Educacional para ver cómo era todo el proceso, dado que ya el próximo año a mi hijo le corresponde entrar al prekinder. Entonces, sabiendo que esto toma sus tiempos, digamos, entonces traté de preguntar. Había tratado de encontrar en las páginas de los colegios más información, pero era muy exigua, era bastante poca. Entonces, hablamos con la Corporación Educacional. Me costó harto conseguir el contacto, no estaba muy disponible, qué sé yo, pero finalmente logramos hablar. Entonces explico, me dicen, mire, la verdad es que los colegios que usted está hablando son colegios que la selección lo hacen en julio. Es el primer problema porque los colegios, las otras alternativas de colegios, las selecciones las hacen antes. Entonces era problemático porque si te quedabas sin cupo, entonces yo le pregunto, pero es más o menos garantizado que uno quede. No, de hecho es posible que ni siquiera se abran. ¿Cómo? No, que ni siquiera se abra postulación porque entre los hermanos de los estudiantes ya existentes, más los hijos de funcionarios, que normalmente se llena toda la matrícula y a lo más quedarán 2 o 3 cupitos que de repente se llaman a... Entonces, como no hay cobertura, ya le digo, entonces, pero si yo postulo y no quedo en ese colegio o en varios de esos colegios, ustedes como Corporación Educacional, dado que hay derecho a la educación, van a conseguirme en una comuna aledaña, en Macul, por ejemplo. Entonces me dijeron con cara así muy... No, eso no. ¿Pero cómo? Sí, me dijeron, es que lo hace que sí existe el derecho a la educación, pero bueno, nosotros tenemos los colegios que tenemos, pero a ver, me pregunto, la municipalidad cuando ve que hay este nivel de demanda por sus propios colegios municipales, por la calidad de sus colegios, no ofrece más cupos, no trata de ganarle a la historia de crecimiento de los colegios particulares subvencionados. No, me dijeron, no tenemos ningún proyecto en carpeta relevante a corto plazo que tenga que ver con un nuevo colegio para incorporar, digamos, a la oferta. Cuando vemos eso, vemos las problemáticas hoy día de la educación a nivel municipal. La desmunicipalización es algo que ha comenzado con este gobierno de Michelle Bachelet de un modo muy tímido, a largo plazo, sin una total claridad respecto a cuál es la línea política que eso supone, sin una total claridad de cuáles son los órganos que van a lograr transformar la educación en Chile. Pero por mientras vamos a estar mucho rato con los municipios a cargo de la educación.
Y no sería grave si los municipios tuvieran recursos para ello, lo hemos visto que muchos municipios incluso gastan los recursos educacionales para otras cosas, porque no tienen plata en general, sino que necesitamos algo más acá, necesitamos una gran reforma educacional de los contenidos, el país con más asignaturas del mundo, con más horas de clase, sin ningún sentido, sin ningún diseño. Tenemos que lograr entonces una transformación relevante. Para eso nosotros decimos simplemente la educación pública debe llegar a ser lo más universal posible, ojalá al 100% de la población. Si hay personas que eligen allí ir a otro tipo de establecimiento, fantástico, ningún problema. El financiamiento, ustedes dirán, pero eso es carísimo. Bueno, no, lo que pasa es que hoy día estamos gastando en financiar un mercado. Cuando financiamos un mercado, los agentes de mercado gastan dinero en competir, gastan dinero en publicidad, gastan dinero en cosas que tienen que ver con la toma de decisión de sus clientes. Tratan de detectar con qué toma de decisión el cliente, que si la cancha está recién pintada y los arcos están impecables, pueden tomar la decisión de ir a ese colegio. Y no necesariamente esa es la razón para ir a un colegio. Entonces, lo que queremos es un sistema donde el sistema educacional está asociado a la cultura, a la ciencia, al deporte, y que además permee a través de una toma de decisión básicamente asociada a la mirada educativa, que eso sea el centro. Considerar a los profesores fuertemente. Queremos más profesores, con más peso los profesores, con el colegio de profesores participando activamente en las políticas públicas, y queremos además que el establecimiento educacional sea un centro relevante de la sociedad y de la socialización. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que vamos a promover en el Congreso, eso es para lo que seguiremos luchando, y consideramos que lo que se ha avanzado en este gobierno, que es distinto a lo que había, pero es muy distinto no solo a nuestros sueños y nuestras esperanzas, sino que a lo racional, a lo económicamente rentable, a lo que corresponde hacer, es algo que queremos impulsar para el próximo Congreso y tener efectivamente una capacidad de defensa entonces de la educación chilena. Bien, estamos en Santiago, la comuna de Santiago, casi 400.000 habitantes, la comuna más grande del distrito 10. Estamos aquí en una zona patrimonial, barrio Yungay. Hemos hablado ya de las inmobiliarias, entonces queremos referirnos a un par de cosas más que tienen relación con este tema y con además otros temas de la comuna de Santiago. Respecto al tema del diseño y planificación urbana, aquí vemos una zona que ha tenido que tener un rescate y un cuidado por parte de sus mismos vecinos, porque básicamente las autoridades no han sido capaces ni han tenido mucho interés en lograr una legislación adecuada para defender los barrios patrimoniales. La presión de las inmobiliarias para entrar en este barrio ha sido enorme, ha logrado entrar en parte, no del todo, básicamente porque efectivamente gracias a la defensa de los vecinos se ha logrado conservar el tamaño potencial de las edificaciones lo más bajo posible, y la verdad es que eso ha permitido que no entren con todas las inmobiliarias. Pero aún así ya hay proyectos y apenas termina el barrio, de hecho inmediatamente surgen grandes construcciones. La planificación urbana es un tema central para el futuro de Chile. Los temas de transporte, los temas ambientales, los temas de vida cotidiana, el desarrollo de vida de barrio, la calidad de vida, son todas las temáticas que tienen que ver con la planificación. En Chile hoy día tenemos un problema al respecto y en Santiago se detecta con toda claridad. En esta misma zona, aquí esta es una zona muy linda, muy bien cuidada, donde hay desarrollos, hay inversiones, aquí cerca hay un teatro, una gran sala artística desarrollada por privados, hay algunos desarrollos culinarios interesantes, en fin, pero resulta que también en este mismo barrio se da la situación de que hay viviendas antiguas de altísimo valor patrimonial, muy bonitas pero muy mal tenidas, que están siendo arrendadas en condiciones de alto hacinamiento para migrantes, y eso a 2 calles de acá. O sea, tenemos situaciones donde están viviendo los migrantes en muy malas condiciones, porque hay personas que consideran que es un muy buen negocio arrendarle habitaciones a muchos migrantes. Bueno, ¿qué es lo que pasa con aquello? Nos han dicho mucho aquí vecinos de Santiago, la desregulación de la llegada de migrantes, en fin. Aquí hay que ser bien claro en establecer las condiciones en las cuales nos movemos como país. Chile es un país que ha abrazado el libre mercado, lo que significa básicamente que los flujos de producción se dan por todo, se producen cosas en el mundo que llegan acá, y las cosas que se producen acá se van al mundo. Adivinen lo que pasa con los trabajadores de cualquier parte del mundo cuando eso acontece. Sencillamente los trabajadores también migran, van siguiendo los flujos de dinero, los flujos de recursos. Eso es lo que va a ocurrir necesariamente. Nosotros lo que les queremos decir acá es que los migrantes están buscando empleo.
Estos no son migrantes en general por otro tipo de situaciones, son gente que viene a buscar trabajo. Y efectivamente, claro, es difícil recibirlos, pero aquí hay un tema muy simple, que es un tema donde tenemos que entender. En Chile hay más chilenos fuera de Chile, migrando en otros países, que migrantes extranjeros dentro de Chile. O sea, todavía tenemos un superávit respecto a ese tema. Entendamos que esto va a ocurrir en la medida que nos vaya bien, además va a ocurrir más. Y eso hay que tenerlo súper claro. Obviamente hay que establecer regulaciones, pero las regulaciones justamente existen cuando uno puede legalizar la migración. ¿Por qué? Porque hoy día vienen como turistas. Cuando vienen como turistas tú no puedes pedirle toda clase de requerimientos. Es como si ustedes fueran a un país y le pidieran toda clase de papeles, de antecedentes, toda clase, porque ustedes entraron como turistas. Eso no ocurre. No ocurre. Imagínense, ustedes llegan a otro país porque tienen una sanción por haber chocado, qué sé yo, les dicen que no puede porque tienen antecedentes. Ustedes estarían molestos. Entonces, eso no se puede hacer, eso se hace cuando las personas vienen y vienen honestamente, nos van a informar y nosotros vamos a aceptar aquello, vienen a trabajar. Necesitamos saber dónde están, quiénes son, necesitamos saber cómo escribirlo en los servicios de salud, hay comunas que han avanzado en eso, creemos que aquí hay que mejorar las condiciones en las cuales se distribuyan en distintas comunas, donde haya planificación, nuevamente para que efectivamente en aquellos lugares donde puedan conseguir condiciones laborales, efectivamente acontezcan. Chile es un país de migrantes, la presidenta, su apellido es Bachelet, un apellido francés. El señor Frey, un apellido suizo. El señor Piñera Echenique, apellido español. O sea, no nos engañemos. Somos un país de migrantes, seguiremos siendo un país de migrantes, y lo que tenemos que hacer entonces es comprender adecuadamente cómo se pueden producir las mejores condiciones. La mayor parte de los colegios de esta zona, hoy día los colegios públicos, están con hijos de migrantes. Tenemos que ser capaces entonces de construir las condiciones para una sana convivencia, y eso no depende solamente de una perspectiva ética en los barrios, depende de una gran política pública sobre todo este tipo de temáticas. La migración, por ejemplo, y la planificación territorial son elementos claves, y eso es lo que estamos defendiendo aquí en un barrio tan emblemático como el barrio Yungay, en el Distrito 10, en la comuna de Santiago, la comuna más grande del mismo distrito. Estamos en Providencia, también comuna del Distrito 10, 150.000 habitantes, y estamos aquí para referirnos, bueno, a una de las 5 comunas con mejor calidad de vida del país, no solo de la región metropolitana. Una comuna con excelentes indicadores en muchos aspectos, que tiene una gran oportunidad, además de dar un salto en aquellos elementos que aquellos lugares que tienen resueltos los temas económicos fuertemente deben lograr. Ya hemos hablado en todo caso del tema tercera edad, que aquí también afecta porque hay mucha población de tercera edad y bajan radicalmente sus ingresos luego de la jubilación, pero hay un tema también muy importante en esta zona, que es cultura en el marco del arribo de una alcaldesa de derecha, Evelyn Matei, que sabemos lo que hace la derecha con la cultura: la mercantiliza, la destruye, no la entiende, no la concibe en su elemento como un repertorio amplio de construcción de sociedad, sino que la concibe simplemente como un divertimento, como nada más. Lo puedo decir por experiencia propia. Nosotros nos censuraron junto con Miguel Farías, que trabajamos juntos hace mucho tiempo, nos censuraron una obra acá en el Teatro Oriente por parte de Evelyn Matei, pero eso se ha visto en muchos aspectos. Por ejemplo, ella dejó de entregar recursos, dejó de entregar fondos a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, aduciendo que no era un elemento prioritario. Después trató de hacer un evento regalando, diciendo que iba a donar 6.000 libros a las distintas bibliotecas de la comuna, pero estamos hablando de que cuando se trataba de promover a través de un importante evento, allí no estaba Evelyn Matei. Ella misma también introdujo en su directorio cultural a un tipo como Gonzalo Cornejo, un miembro de la UDI que ha sido investigado por diversas irregularidades e ilegalidades en su actuar político. No le importó. La verdad es que en ese sentido Providencia ha tenido un lamentable episodio con la existencia de una candidata como Evelyn Matei, que terminó siendo alcaldesa, y que la verdad es que ha deteriorado fuertemente el desarrollo de la comuna en términos culturales. Yo hablé con ella, me tocó hablar con ella, me decía: mira, el Teatro Oriente, la verdad, me lo dijo así claramente, por este tema de la obra que teníamos, y que ella cerró el contrato que teníamos ya firmado con la Corporación Cultural. Ella dijo: a nosotros además el Teatro Oriente no nos interesa mucho, nos interesa más el Nescafé de las Artes, me dijo. Entonces yo le dije: pero el Nescafé de las Artes es privado. Entonces sí, dijo, pero algo bien interesante.
De hecho, estamos viendo también si continuamos o no con el festival de jazz, porque no es solo para los vecinos, resulta que viene mucha gente de otras comunas que le gusta el jazz, a nosotros nos interesan cosas más vecinales. Pero que esa visión de la política, esa visión cerrada, esa visión sin apertura, sin repertorio, sin una mirada general, una mirada país, es algo que nos hace mucho daño. Y en una comuna como Providencia, donde hay posibilidades ciertas de dar saltos en la posibilidad de expresión cultural, de apoyo a artistas, el desarrollo de una ciudad floreciente, fértil, rica en contenidos, en representaciones de nuestra vida cotidiana, eso es algo que no nos ha ayudado la alcaldía de Evelyn Matei. Providencia lleva muchos años al debe, no vamos a defender muchas otras de los mandatos, la verdad es que consideramos que han sido insuficientes muchos de ellos, y ni hablar de la B antes. Hablamos simplemente de que aquí hay una gran oportunidad de desarrollo, una comuna rica, una comuna con muchos recursos, y que sin embargo no ha sido capaz de dar el último salto, que es el salto de desarrollo cultural, de darle contenido, de darle sustancia al desarrollo de la comuna. El distrito 10, entonces, en su totalidad, es un distrito que requiere, que nos exige, que debemos buscar una construcción de densificación cultural desde la cultura popular hasta la alta cultura muy fuerte, y eso es algo que aquí, en el caso de Providencia, Evelyn Matei no lo ha logrado, ni siquiera lo ha querido, ni siquiera lo ha deseado.